Unidades de las Fuerzas Armadas restauran la seguridad y la estabilidad a la región de Dujanía y a las zonas alrededores de la provincia de Damasco Campo. La aviación militar del ejército árabe sirio logra eliminar a decenas de los terroristas en el campo rural de Hama, Idlib y de Yarud Arsal, en Damasco Campo. Muy buenas noches, bienvenido al canal Sirio Internacional, como todos los días, con las noticias en idioma español desde Damasco, Siria. En conmemoración del 41 aniversario de la Guerra de Liberación de Octubre, el subcomandante en jefe del Ejército y las Fuerzas Armadas, ministro de Defensa, Fahed Yassin Al-Fresh, hizo un recorrido por las posiciones de las unidades militares y felicitó a los soldados. El ministro de Defensa, Fahed Yassin Al-Fresh, afirmó que las fuerzas del ejército continúan sus misiones para erradicar al terrorismo y complementar los significados de la Guerra de Liberación de Octubre. Y dijo que el ejército árabe sirio se enfrenta al terrorismo más feroz desde marzo de 2011 y pudo acabar con miles de terroristas que se concentraron de todas partes del mundo con un apoyo directo de quienes alegan hoy combatir al terrorismo. El ministro Al-Fresh advirtió del peligro del terrorismo que amenaza a todos sin excepción, haciendo hincapié en que combatirlo debe ser bajo un patrocinio internacional y una resolución de las Naciones Unidas que tenga en cuenta la soberanía de los estados, y aseguró que Siria está con cualquier esfuerzo internacional para luchar contra el terrorismo, conforme a la ley internacional, y quien pretende adquirir experiencia en luchar contra él debe estar en contacto con los sirios y no lo contrario. Y respecto al aniversario de la Guerra de Liberación de Octubre, el ministro dijo que hablar hoy en día de la Guerra de Octubre evoca los valores de la valentía, el sacrificio y la defensa de la patria, así como la insistencia en conseguir la victoria. Asimismo, subrayó que el ejército árabe sirio era y seguirá siendo el ejército de la nación y su inmune escudo ante los proyectos de los conspiradores. El ministro de Defensa felicitó a los soldados del ejército y las Fuerzas Armadas y deseó la pronta recuperación para los heridos, señalando que los hijos y nietos de los hombres de la Guerra de Octubre son quienes izarán la bandera de Siria y acabarán con el terrorismo y sus líderes. Con motivo del aniversario de la Guerra de Liberación de Tishirin, los habitantes de los Altos del Golán organizaron un acto de solidaridad, donde se reiteró la condena de los últimos atentados terroristas contra los niños de la escuela de Akrema en la ciudad de Homs. Los participantes levantaron la bandera nacional de Siria y fotografías del presidente Bashar al-Assad para demostrar la absoluta solidaridad con la patria y su presidente. Los participantes aseguraron su gran apoyo al ejército árabe sirio en su lucha contra el terrorismo y mostraron el apoyo a las familias de los mártires. Por último, los participantes aseguraron de que siempre estarán al lado de su ejército con un lema de fidelidad y de dignidad. Rusia ha afirmado de que las organizaciones terroristas de Daesh, el Frente Nusra y del Frente Islámico no podrían haber perpetrado sus crímenes sin el gran apoyo exterior. En una rueda de prensa con su par finlandés, Lavros dijo de que su país está trabajando con su socio, incluso con el Consejo de Seguridad de la ONU, con el fin de cerrar los canales de financiamientos de estas agrupaciones terroristas, mencionando así de que al mismo tiempo la resolución número 2170, adoptada recientemente por el Consejo de Seguridad, Lavros por último dirigió un llamado para evitar el apoyo a armamentos y financiamiento a los terroristas de Daesh y el Frente Nusra e impedir también el flujo de terroristas hacia Siria e Irak. Grandes logros están siendo alcanzados por los pilotos militares sirios en el marco de la lucha contra el terrorismo en los campos de Idlib y de Damasco.
En este marco, los pilotos sirios lograron eliminar a 25 terroristas y destruir sus vehículos en el campo de Idlib. Los logros similares fueron logrados en Irsal, en Damasco Campo, donde nuestros valientes pilotos destruyeron un convoy de vehículos de terroristas en los bosques de Irsal. También en el campo de Hama, las Fuerzas Armadas sirias mataron a 29 terroristas y destruyeron sus vehículos en los poblados de Atezán y de Seke. Nuestro ejército valiente vuelve a repetir las victorias que logró en la Guerra de la Liberación de Octubre contra el ente sionista desde hace 41 años. En este, también las unidades del ejército y las Fuerzas Armadas han retomado la seguridad y la estabilidad en el barrio de Adujanille y en las zonas adyacentes al mismo en el campo de Damasco. Fuentes también militares fueron eliminados también numerosos terroristas a la vez de las unidades de ingeniería que eliminan las barreras y desmantelan los explosivos que fueron colocados por los terroristas. Asimismo fueron hallados varios túneles que vinculan a este barrio con Guta Oriental. Y en la provincia de Hama, unidades del ejército árabe sirio atacaron a refugios pertenecientes al llamado Frente Nusra en la campiña norteña de la provincia de Hama. Los destacamentos descubrieron también prisiones y campamentos que construyeron los grupos terroristas. Al mismo tiempo que la aviación de la Coalición Internacional contra el Terrorismo dirige golpes contra las posiciones del Estado Islámico al oeste de Al-Ramadi, el ejército iraquí realizó una operación de seguridad en la zona de Al-Burishek, al noreste de la ciudad de Al-Ramadi, localizada en la provincia de Anbar, eliminando a 16 terroristas pertenecientes al Estado Islámico. A su vez, el portavoz de las operaciones de Bagdad, el general Saed Main, declaró de que el ejército iraquí destruyó a 2 vehículos artillados y acabó con sus integrantes al norte de la provincia. Por otra parte, una fuente militar aseguró de que el ejército repelió 2 ataques terroristas al norte de la ciudad de Tikrit, lo cual también provocó la muerte de 12 armados y la destrucción de sus vehículos artillados. Por último, en la provincia de Dayala, las fuerzas de seguridad descubrieron un campamento secreto usado por el Estado Islámico para almacenar los alimentos allí. Y como última noticia, el ministro de Exteriores de la entidad de la ocupación israelí convocó al embajador de Suecia, Karel Magnus, en protesta a la intención de su país en reconocer a Palestina como Estado. Siendo así el primer Estado de los países de la Unión Europea en dar este paso, el embajador sueco dijo de que el reconocimiento del Estado palestino es la opinión del gobierno como un paso para reanudar las negociaciones entre las dos partes y afirmar su gran apoyo a los palestinos, sobre todo tras el conflicto en Gaza. El primer ministro sueco dijo de que el conflicto palestino-israelí no se puede arreglar salvo a través de la solución de 2 estados. Y por su parte, el presidente palestino Mahmoud Abbas anunció que los palestinos acogen con beneplácito la actitud sueca, manifestando su esperanza de que los países del mundo sigan el mismo camino. Y aquí finalizamos recordando los titulares del día nuevamente. Unidades de las Fuerzas Armadas restauran la seguridad y la estabilidad a la región de Dujanía y las zonas alrededores de la provincia de Damasco Campo. La aviación militar del ejército árabe sirio logra eliminar las decenas de los terroristas en el campo rural de Hama, Idlib y de Yurut Arsal en Damasco Campo. Y aquí damos por finalizada este noticiero y que pasen muy buenas noches.